El día que me casé con Catherine Sterling, la gélida directora ejecutiva de una multimillonaria firma de capital privado, tenía exactamente $350,20. A la salida del ayuntamiento, me entregó un fajo de papeles tan gruesos que podrían detener una bala en un bolígrafo que probablemente costaba más que el alquiler del mes pasado. «Firma esto», me dijo. Su voz tenía la misma precisión gélida que su traje a medida. «Es un acuerdo prenupcial. Durante el matrimonio, te proporcionaré vivienda y una mensualidad de $50,000. No interferirás en ninguna de mis decisiones. No afirmarás públicamente tener ningún parentesco conmigo, y no albergarás ideas inapropiadas sobre mí». Tomé el contrato, lo abrí directamente en la última página sin leer una palabra y firmé con mi nombre, Hacker Relay. La ceja perfectamente esculpida de Catherine se crispó, una grieta apenas perceptible en su gélida fachada. Parecía sorprendida por mi falta de diligencia. «¿No vas a leer las condiciones?» «No hace falta», dije, devolviéndole el bolígrafo. «Ambos sabemos que esto termina en divorcio, ¿verdad?» Parecía que jamás había conocido a una cazafortunas tan desprovista de ambición. Por un momento, se quedó sin palabras. Luego, recuperó la compostura y tomó un sobre de su asistente. «Esta es tu paga del primer mes, junto con las llaves y la tarjeta de seguridad de la casa». Tomé el sobre, sentí su grosor reconfortante y saqué un billete de $20. Me acerqué a una mujer que estaba a unos metros y que le decía frenéticamente al conductor del autobús que se le había descargado el móvil y que no podía pagar el billete. «Aquí tiene, señora. Vaya a su destino». Me dio las gracias efusivamente y subió al autobús. Catherine y su asistente, David Chun, me miraban fijamente. Extendí el fajo de billetes que quedaba en el sobre y le dediqué la que esperaba fuera mi sonrisa más encantadora y sincera. «Un placer hacer negocios con usted, jefa». El rostro de Catherine se ensombreció. Sin mediar palabra, dio media vuelta, se metió en la parte trasera de un Bentley negro y el coche arrancó a toda velocidad, como si mi energía de pobre diablo fuera contagiosa. Davidson se quedó un rato. Se subió las gafas de montura metálica y me miró con una expresión que era a la vez de evaluación y advertencia. «Señor Riley-Mead, Sterling no es una mujer paciente. Espero que comprenda la importancia de la discreción. No hagas ninguna tontería y, sobre todo, no uses su nombre para causar problemas. Este contrato puede rescindirse en cualquier momento». Asentí, lo entendí. «Tu jefe provee, yo acato. Entiendo las normas». Mi alegre obediencia pareció desconcertarlo. Me dirigió una última mirada compleja, luego pidió un Uber y se marchó. Me quedé allí sola, haciendo sonar las pesadas llaves en mi mano y mirando el sobre lleno de dinero. La verdad es que nunca tuve intención de involucrarme con Catherine Sterling. 3 días antes, mi casero me había echado por negarme a subirme el alquiler un 50%. Arrastraba mi maleta por el East Village, indeciso entre dormir en un restaurante abierto las 24 horas o buscar un banco tranquilo en Central Park, cuando entré por casualidad en un bar de mala muerte. Y allí estaba ella. Estaba claramente borracha, sentada en una mesa de la esquina rodeada de un ejército de copas de cóctel vacías. El rostro que adornaba la portada de Forbes, el de la implacable titán de Sterling Capital, lucía perdido y frágil de una manera casi indecorosa. La reconocí al instante. Cuando un camarero intentó retirar sus platos, ella lo ahuyentó con un gesto arrastrado pero amenazador. Supuse que una mujer tan borracha y tan famosa era un blanco fácil, así que me acerqué. «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas que te llame un coche?» Levantó la cabeza y sus ojos, de un gris tormentoso, nublados por el alcohol, se clavaron en mí. Me miró fijamente durante un largo rato, luego extendió la mano y me agarró la muñeca. Tenía la piel fría, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. «¿Te pareces a él?», balbuceaba y luego se desmayó. ¿Qué se suponía que debía hacer? No podía dejarla allí. Busqué en su bolso un contacto de emergencia, pero solo encontré una identificación y la llave del coche. Sin otra opción, usé unos $100 en efectivo de su cartera para pagar una habitación en un hotel cercano y la arropé en la cama. Y entonces, entonces desperté a la mañana siguiente en un mar de sábanas de 1000 hilos,
con una Catherine Sterling furiosa y conmocionada mirándome con odio desde el otro lado de la cama. El resto de la historia es un cliché. Estaba convencida de que yo era un indeseable que se había aprovechado de ella. Su mirada era una mezcla de asco y odio. Intenté explicarle, pero no me escuchó. Justo cuando me preparaba para una llamada a la policía o, más probablemente, para que un equipo de tipos de traje negro viniera a hacerme desaparecer, sonó su teléfono. No pude oír la otra persona, pero era obvio que la conversación era tensa, que alguien la estaba presionando. Después de colgar, me miró fijamente con una expresión desesperada y calculadora. Una idea terrible se gestaba tras esos hermosos ojos llenos de ira. ¿Cómo te llamas? Hacker Relay. ¿Tienes trabajo? No, por el momento. ¿Necesitas dinero? Desesperadamente. Bien, dijo ella con voz monótona. Nos vamos a casar. Creí que seguía soñando. Después, lo comprendí todo. El testamento de su abuelo estipulaba que debía casarse en el plazo de un mes para asegurar el control de la empresa. Mientras tanto, su tío, un tiburón de las finanzas llamado Arthur Sterling, la acechaba, esperando a que fracasara. Casarse conmigo fue un último recurso desesperado. Un marido sin familia, sin dinero y sin contactos era el sustituto perfecto. No representaba ninguna amenaza para su poder y sería fácil de controlar. Una vez que la situación se calmara, podría deshacerse de mí, y yo, por casualidad, era el candidato más conveniente. Necesitaba un techo y suficiente dinero para recuperarme. Necesitaba un marido para formalizar la relación. Éramos la pareja perfecta, fruto de la desesperación. Y así empezó nuestra ridícula historia. La casa de Catherine, no, su finca, estaba en Greenwich, Connecticut, una fortaleza de cristal y acero con vistas al estrecho de Long Island, enclavada en un barrio donde solo las puertas de seguridad costaban más que mi carrera universitaria. Seguí las indicaciones del GPS. Los 2 leones de piedra que custodiaban la entrada parecían capaces de comprar y vender todo el edificio de apartamentos del que me acababan de desahuciar. Pasé la tarjeta, introduje el PIN y entré. La puerta principal daba a un salón enorme con techos de 6 metros de altura. La decoración era de cromo, cuero blanco y un minimalismo austero. Era como la propia Catherine, exquisitamente diseñada, increíblemente cara y completamente desprovista de calidez. Recorrí la mansión de 3 plantas. Aparte del mobiliario de alta gama, no había ni rastro de vida. La cocina estaba tan impecable que se podía operar sobre las encimeras. El frigorífico, helado, solo contenía un paquete de 6 botellas de agua Fiji y un cartón de leche de almendras caducada. Parecía que esta mujer no vivía allí, sino que ocupaba el espacio ocasionalmente. Encontré una habitación de invitados en el segundo piso con vistas al estrecho. No era enorme, pero era una mejora enorme respecto a mi antiguo estudio. Catherine no regresó en los días siguientes. Me encantó tener la casa para mí sola. Dormí hasta tarde y luego usé el dinero que me había dado para explorar los mercados de agricultores locales. Sí, mercados de agricultores. Rechacé cortésmente la oferta de David de conseguir y entregar todos los víveres necesarios, insistiendo en que me encargaría yo misma. Había algo reconfortante en ello. El olor a albahaca fresca y tierra húmeda, la imagen del pescado brillante sobre hielo, el sonido de los vendedores ofreciendo tomates de herencia. Me hizo sentir como si volviera a vivir en el mundo real. Usé los ingredientes más sencillos para cocinar para mí. Costillas estofadas que se deshacían en la boca. Lubina a la plancha con salsa de limón y alcaparras. Platos sencillos y perfectos. Siempre preparaba de más y guardaba las sobras en la nevera. Una semana después, Catherine regresó a casa. Era tarde por la noche. Entró tambaleándose, apestando a agotamiento y a whisky caro. Se quitó los tacones en la puerta y se desplomó en el sofá a oscuras, sin siquiera molestarse en encender la luz. Yo venía de la cocina con un tazón de sopa caliente de pera y jengibre. Nuestras miradas se cruzaron en la oscuridad. Su voz denotaba alarma, como si hubiera olvidado que un extraño vivía en su casa. Vivo aquí, dije, dejando el cuenco sobre la mesa de centro frente a ella. ¿Te acuerdas? Silencio. Probablemente estaba recordando nuestro extraño acuerdo contractual.
¿Qué es esto? Preguntó, señalando con la cabeza el cuenco humeante. Es bueno para ti. Tienes un aspecto terrible. Encendí una lámpara. Bajo la luz tenue, su maquillaje se corrió un poco, pero no pudo ocultar el profundo cansancio grabado en su rostro. Seguía siendo deslumbrantemente hermosa. Me miró de reojo, alternando la sopa con una expresión indescifrable. ¿Hiciste esto? ¿Qué te parece? ¿Hay un chef fantasma escondido en la despensa? No dijo nada más, ni siquiera tocó la sopa. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y se dirigió a las escaleras. Al llegar al rellano, se detuvo y me miró con voz fría como el acero. Tíralo a la basura. No me gusta el olor a comida en mi casa. Y se fue. Miré la sopa que había pasado una hora preparando y me encogí de hombros. Da igual. Los ricos son raros. Cogí el bol y me lo bebí todo yo sola. Estaba delicioso. A la mañana siguiente, cuando desperté, Catherine ya se había ido. Había una nota sobre la mesa del comedor. Su nombre escrito con una caligrafía elegante y agresiva. Gala benéfica esta noche. El Club Apex. 8 de la noche. Recógeme. Había una dirección garabateada abajo. Me quedé mirando la nota, con un dolor de cabeza que ya empezaba a formarse. Esto significaba que tenía que buscar algo que ponerme que no tuviera el logo descolorido de una banda y hacerme el respetable. ¿Qué era yo? El marido trofeo. Abrí mi armario. Era un mar de camisetas y vaqueros desgastados. Hora de darle un buen uso a esa paga. Tomé la tarjeta negra que me había dado Catherine y fui a la tienda departamental más cara de Manhattan. El precio de un solo traje allí habría podido pagar mi antiguo alquiler durante un año. No tenía ni idea de marcas, así que simplemente elegí un traje gris marengo sencillo, bien cortado y discreto. En la caja, la dependienta echó un vistazo a la tarjeta. Luego a mí. Sus ojos se llenaron de una curiosidad educada pero inconfundible. Evidentemente, intentaba comprender cómo un tipo como yo había conseguido una tarjeta así. Le hemos incluido un juego de gemelos y un pisacorbatas de cortesía, señor, dijo con una sonrisa ensayada y profesional. Le di las gracias y salí con mi compra. A las 7:30 de esa noche, aparqué mi destartalado sedán frente a la entrada del Apex Club. Una hilera de Lamborghinis y Maybachs llegaba al servicio de aparcacoches. Incluso con mi traje nuevo, me sentía como un perro callejero que se hubiera colado en una exposición canina. Llamé a Catherine. Un minuto después, salió por la entrada. Llevaba un vestido largo hasta los pies, de un color rojo vino intenso que hacía que su piel pareciera de porcelana. En el instante en que apareció, todo lo demás pareció detenerse. Caminó directamente hacia mí, recorriendo con la mirada mi traje nuevo. «Aceptable», dijo. Entonces hizo algo que me sorprendió, entrelazó su brazo con el mío. Su tacto era suave, pero podía sentir la tensión en su cuerpo. Era evidente que no disfrutaba del contacto físico. «Recuerda», murmuró con voz baja y cerca de mi oído, «habla lo menos posible. Sonríe y quédate cerca». Sonaba menos a consejo y más a instrucciones para una misión. «Entendido», dije. Entramos juntos al salón de baile. Al instante, sentí decenas de miradas clavadas en nosotros como misiles teledirigidos. Casi podía saborear la mezcla de curiosidad, sorpresa, desdén y regocijo en el aire. Escuché a un par de herederas cuchicheando cerca. ¿Es él? ¿El marido de Catherine Sterling? Parece tan normal. Oí que es solo un tipo cualquiera que se lió con ella. Una cazafortunas. ¿En qué estaría pensando? Por favor, todo el mundo está apostando a cuándo lo dejará. Yo aposté $10,000 a un mes. ¿Un mes? Eres generoso. Yo acepté la oferta de una semana. Mantuve una sonrisa agradable y neutral, actuando como si no hubiera oído nada. El brazo que sujetaba el mío se puso rígido. Sentí sus uñas clavándose en mi antebrazo. Tranquila, susurré. Si aprietas más, vas a sacarle sangre. Se estremeció e inmediatamente aflojó el agarre como si se hubiera quemado.
Respiró hondo, reajustándose, y la reina de hielo había vuelto. Tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba y comenzó a abrirse paso entre la multitud, conmigo siguiéndola como un accesorio silencioso y sonriente. El anfitrión de la fiesta era un hombre de cabello plateado, con un traje impecable y una sonrisa amable. Un señor Hayes, uno de los patriarcas de la vieja guardia del mundo empresarial. Catherine me acompañó hasta él para saludarlo. Señor Hayes, dijo, con una inusual nota de genuino respeto en la voz. Él le sonrió radiante, luego su mirada se posó en mí. Catherine, querida, ¿y quién es este? Es Jaque Riley, dijo ella, con una leve vacilación antes de continuar. Mi esposo. Oh, un fugaz destello de sorpresa cruzó el rostro del señor Hayes, pero lo disimuló rápidamente con una cálida sonrisa. Maravilloso. Un joven muy apuesto. Me dio una palmada en el hombro. Tendrás que cuidar bien de nuestra Kate. Ha sido un torbellino desde pequeña. Siempre demasiado dura para su propio bien. Haré lo que pueda, señor, dije. Justo entonces, una voz repugnante interrumpió las cortesías. Vaya, vaya, si no es mi sobrina favorita. ¿Nos casamos? Y yo aquí, esperando mi invitación. Un hombre corpulento de unos 50 años, con un traje brillante, y una mujer mucho más joven, cubierta de joyas, se acercaron a nosotros. Arthur Sterling, tío de Catherine, y por lo que entendí, su mayor rival empresarial. La calidez desapareció al instante de los ojos de Catherine, reemplazada por una mirada gélida. Tío Arthur, mi vida personal no es asunto tuyo. Soltó una risita ahogada, mirándome descaradamente como si fuera un trozo de carne en una carnicería. ¿Así que este es el afortunado? ¿Y a qué se dedica, hijo? ¿Dónde trabajas? Era una pregunta capciosa, diseñada para humillarme. Todos en la sala conocían los rumores. Quería obligarme a admitirlo en público. La expresión de Catherine se ensombreció. Antes de que pudiera intervenir, sonreí amablemente y respondí por mí misma. Oh, no trabajo en ningún sitio. Soy un gorronero. Mi mujer me mantiene por completo. Lo dije con la naturalidad y la desfachatez de quien anuncia que trabaja en marketing. El grupo se quedó en silencio sepulcral. Todos me miraron como si me hubiera salido otra cabeza. Probablemente nunca habían visto a nadie admitir con tanta alegría ser un mantenido. Arthur estaba atónito. Vi que tenía todo un arsenal de insultos preparados, y yo lo desarmé con una sola frase descarada. Su rostro se puso rojo como un tomate. Bueno, dijo finalmente, balbuceando. Al menos eres honesto. No tiene sentido ser modesto cuando no tienes nada de qué serlo, dije, aún sonriendo. Oí a alguien detrás de mí reprimir una risa. El rostro de Arthur se puso rojo como una ciruela madura. La mujer que lo acompañaba, intentando al parecer arreglar la situación, intervino con voz empalagosa. ¡Ay, Jaque, qué bromista eres! Pero un hombre debería tener su propia carrera. No como mi Arthur. Trabaja tanto para la empresa que apenas tiene tiempo para respirar. Me preocupo por él constantemente. Mientras hablaba, gesticulaba dramáticamente, mostrando un reloj de diamantes tan grande que bien podría haber servido de ancla para un barco. Mis ojos siguieron su mano y emití un pequeño sonido pensativo. ¿Qué pasa? Preguntó, pavoneándose. Ese reloj. Creo que no marca la hora correcta. Se quedó paralizada. ¿Qué? Eso es imposible. Es un Patek Philippe de edición limitada. Arthur me lo acaba de traer de Suiza. ¿En serio? Me incliné hacia él, fingiendo inspeccionarlo. Porque, si no recuerdo mal, el tourbillon de este modelo en particular tiene una velocidad de rotación fija. El tuyo parece ir demasiado rápido. Una fracción de segundo más de lo debido. Ahora mismo no lo notarías, pero en unos meses la imprecisión se acumularía considerablemente. Lo dije con la impasible autoridad de un experto. A ella y a Arthur se les fue el color del rostro. La gente a nuestro alrededor empezó a inclinarse hacia nosotros, intrigada. Usted no sabe de lo que habla. ¿Qué sabe usted de relojes? Tartamudeó la mujer,
perdiendo la confianza. No sé mucho sobre cómo usarlos, admití con franqueza, pero me gusta la precisión mecánica. Riesgo laboral. Riesgo laboral. Arthur sonrió con desdén, intuyendo una oportunidad. Creía que estabas desempleado. Ah, antes reparaba relojes antiguos. Mentí con mucha labia. En realidad, no sé nada de reparación de relojes. Solo supe que ese reloj era falso porque leí un artículo al respecto en una revista de gastronomía. El editor era un aficionado a los relojes y había escrito un extenso y detallado análisis del mecanismo de este modelo en particular, quejándose de las imitaciones increíblemente sofisticadas que inundaban el mercado. El reloj de esta mujer era un ejemplo perfecto del superclon que había descrito. Una falsificación tan buena que solo un experto de primer nivel podría detectar el minúsculo fallo en su funcionamiento. Y ahora, ahí estaba, en la muñeca de la novia de mi nuevo archienemigo. Mi comentario había creado un ambiente tenso en la sala. El señor Hayes, siempre tan diplomático, intervino para romper el hielo. Muy bien, ya basta. Arthur, deja al chico en paz. No te metas con los recién casados. Arthur Sterling, con el rostro ardiendo de humillación, agarró del brazo a su acompañante y se marchó furioso, no sin antes lanzarme una mirada llena de odio. Supe, en ese preciso instante, que me había ganado una enemiga seria. Una vez que pasó la tormenta, Catherine me llevó a un rincón tranquilo y vacío. Me miraba de una forma que nunca antes lo había hecho. Fue más que una simple evaluación. Había una curiosidad genuina en sus ojos. ¿De verdad sabes reparar relojes? Yo lo hago de forma amateur. Dije, manteniendo el rostro impasible. Ella guardó silencio un instante y luego preguntó, ¿por qué hiciste eso? ¿Hacer qué? ¿Ayudarte? Hice una pausa y sonreí. No te estaba ayudando. Me estaba ayudando a mí mismo. Tu tío intenta humillarme, lo cual, a su vez, te humilla a ti. Si te humillan, te enojas, y si te enojas, podrías quitarme la paga. Estaba protegiendo mis ingresos. Expuse la lógica de forma clara y pragmática. La expresión de Catherine volvió inmediatamente a su estado habitual. ¿Hielo? Ya veo. Sin duda lo has pensado bien. Se dio la vuelta y regresó a la fiesta, dejándome solo. La vi marcharse, frotándome la nariz. Por alguna razón, tuve la clara sensación de que mi explicación, perfectamente lógica, la había enfadado. El evento principal de la noche fue una subasta benéfica. Todos los artículos fueron donados por la élite de la ciudad, y lo recaudado se destinó a un fondo educativo para niños desfavorecidos. Catherine, en representación de Sterling Capital, donó una pintura de un artista famoso. La puja fue animada. Catherine levantó su paleta varias veces a modo de exhibición. A mí no me interesaba nada de eso. Mi atención se centró en las bandejas de exquisitos postres diminutos. En su mayoría eran terribles, empalagosos y con una crema de mantequilla grasienta. Mientras repasaba mentalmente los fallos del pastelero, trajeron un objeto extraño al escenario. Era un conjunto de utensilios de cocina antiguos y desgastados. Unos cuantos cuchillos de distintos tamaños, un wok de hierro fundido de aspecto robusto y una tabla de cortar de madera oscura. La puja comenzó en $10.000, al lado de todas las joyas deslumbrantes y los viajes exóticos. El modesto juego de cocina desentonaba por completo. El subastador explicó que era una reliquia familiar del señor Hayes, y añadió que su bisabuelo había sido chef de los Rockefeller durante la Edad Dorada. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Por qué iba a subastar eso? ¿Quién iba a pagar por un montón de ollas y sartenes viejas? Se hizo un silencio sepulcral. Para evitarle la vergüenza al señor Hayes, alguien hizo una oferta simbólica de $15.000. El precio subió lentamente, a regañadientes. De repente, Catherine me dio un codazo. Anda, cómpralo, susurró. ¿Qué? Me quedé atónito. Tenemos que mostrar respeto al señor Hayes, explicó con frialdad y rapidez. Pero si Sterling Capital compra un juego de utensilios de cocina antiguos, quedará ridículo. Si lo compras a título personal, encajará con tu imagen doméstica. Lo entiendo. Me estaban utilizando de nuevo como una herramienta.
De acuerdo. Levanté mi paleta. $100.000. Mi voz se abrió paso entre las pujas silenciosas. Una vez más, todas las miradas de la sala se posaron en mí. Desde el otro lado de la sala, oí a Arthur Sterling soltar un bufido fuerte y despectivo. Ya me lo imaginaba. Un hombre sin clase no tiene gusto. Lo ignoré. Uno de los aduladores de Arthur levantó su remo. $110.000. Ese era su juego. Iban a hacer que esto fuera lo más doloroso posible. $200.000, dije, levantando de nuevo mi remo. $210.000. $500.000. Ya no iba a seguirles el juego. Un murmullo de asombro recorrió la sala. $500.000 por un montón de óxido y madera. Todos pensaban que estaba loco. Incluso Catherine frunció el ceño y me susurró al oído: Jake, ¿qué estás haciendo? Esto es solo un espectáculo. Lo sé, dije en voz baja, pero tu tío te está desafiando. Si nos echamos atrás ahora, tú quedas en ridículo, no yo. Catherine guardó silencio. La mesa de Arthur quedó claramente sorprendida por mi escalada de tensión. Dudó un instante, pero, movido por el orgullo, ordenó a su hombre que levantara la paleta una vez más. $510.000, gritó con voz tensa. $1.000.000, dije con voz tranquila y serena. Esta vez, Catherine contuvo el aliento. Me agarró del brazo. Jake, ¿estás loco? Es solo un juego de utensilios de cocina. Confía en mí, dije, mirándola con tono tranquilizador. El rostro de Arthur se tornó de un color púrpura que jamás le había visto. $1.000.000 no era una gran suma para él, pero gastarlo en semejante basura lo convertiría en el hazmerreír de todo su círculo social. Me fulminó con la mirada y, finalmente, a regañadientes, bajó la paleta. $1.000.000 a la 1, 2, 3 veces, vendido. Cayó el martillo. Había conseguido comprar un juego de utensilios de cocina antiguos por el precio de un apartamento de lujo. En ese momento, me convertí en el centro de atención y en el blanco de todas las bromas. ¿Esa cazafortunas es idiota? ¿1 millón por una sartén? Mira la cara de Catherine, lo va a matar. Esto es mejor que un reality show. Apuesto lo que sea a que mañana estará en la calle. Sentía la mano de Catherine en mi brazo, ahora tan fría y dura como una piedra. Sabía que estaba furiosa. El viaje de vuelta a Greenwich transcurrió en un silencio sepulcral, tan denso que parecía tener su propia gravedad. Jake, dijo Catherine finalmente, con voz completamente fría. ¿Sientes algún placer perverso al malgastar mi dinero? No es tu dinero, dije. Tú me diste la tarjeta. Ahora es mi dinero. Catherine guardó silencio. Creo que mi lógica impecable pudo haberle provocado un cortocircuito en el cerebro. Bien. Maravilloso. Finalmente, estalló en cólera. $1.000.000 por un montón de chatarra. Has batido un récord de estupidez. No es chatarra, dije en voz baja, mientras veía las luces de la ciudad pasar veloces por la ventana. Ah, sí. ¿Y qué es entonces? Oro macizo. Su sarcasmo era tan evidente que rezumaba del techo. Esos cuchillos, empecé, fueron forjados a mano en la década de 1920 por un maestro artesano llamado Elias Thorne. Solo fabricó 3 juegos. Uno se encuentra en el Smithsonian, otro se perdió y el tercero, al parecer, perteneció al Sr. Hayes. Ese wok fue forjado a partir de una sola pieza de hierro meteórico en un taller que lleva cerrado 80 años. Conduce el calor casi instantáneamente y de manera perfectamente uniforme. Esta técnica se ha perdido. En la tabla de cortar, se utiliza el duramen de un arce rizado curado en aceite de lengua durante 49 días y luego, secado al aire durante otros 81. Es autorreparable, no desafila los cuchillos y desprende un ligero aroma dulce al cortar con él. Recité los detalles de memoria. Todo este conocimiento me lo transmitió mi mentor, un anciano purista y fanático de todos los aspectos de la comida y la cocina. Me enseñó a cocinar, pero también me enseñó esas habilidades inútiles, como reconocer el alma de los utensilios. Catherine escuchaba,
su silencio airado transformándose lentamente en uno de estupefacción. El ambiente en el coche cambió. ¿Cómo? ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó. Como ya dije, respondí, manteniéndome firme en mi versión. Riesgos laborales. No insistió, simplemente giró la cabeza para mirar por la ventana, absorta en sus pensamientos. Al regresar a casa, subió sin decir palabra. Tomé mis utensilios de cocina de primera calidad y comencé con esmero a limpiarlos, afilarlos y curarlos. Mientras trabajaba, su brillo original y hermoso comenzó a resurgir tras décadas de abandono. Sonreí para mis adentros. Fue una inversión que valió la pena. Al día siguiente, mientras experimentaba con mis nuevos tesoros, apareció David Chin. Traía noticias asombrosas. En la gala de anoche, un chef parisino con 3 estrellas Michelin se le había acercado y le había ofrecido $5 millones, por el juego de cocina que yo había comprado. Le dije a David que le dijera que no, sin desanimarme. El chef se había puesto en contacto directamente con Catherine, aumentando su oferta a 10 millones. Catherine le había dicho que la decisión final era mía. La historia se extendió como la pólvora entre sus conocidos. De repente, Jacques Riley, el cretino que había sido expulsado del club Apex entre risas, se había convertido en un misterioso entendido con un ojo dorado. Las mismas herederas que habían apostado por mi inminente expulsión ahora me miraban con un nuevo respeto, casi especulativo. Dios mío, lo sabía. Convirtió 1 millón en 10 millones de la noche a la mañana. Tiene un instinto increíble. Un momento, ¿y si no es un cazafortunas? ¿Y si es uno de esos multimillonarios excéntricos que viven en secreto? La historia había dado un giro de 180 grados y el hombre en el centro de todo estaba en la cocina, con delantal, en un tenso duelo con una lubina. Cuando Catherine llegó del trabajo, yo estaba poniendo el último plato en la mesa. Un banquete de 3 platos, 2 de carne, 2 de verduras, un festín para la vista y el olfato. Se detuvo en la puerta y se quedó mirando la mesa. ¿Hiciste todo esto? ¿Qué te parece?, pregunté, quitándome el delantal y poniéndole un plato. Dudó un instante y luego se sentó. Tomó el tenedor y dio un pequeño y dubitativo mordisco a la costilla, y entonces se quedó paralizada. Por primera vez desde que la conocí, una emoción distinta a la ira o el cansancio cruzó su rostro. Era una conmoción pura e indescriptible. «¿Esto no está bien?», le pregunté. No respondió. Dio un bocado a la lubina. Luego probó la sopa. Devoró toda la comida en un silencio inquietante. Pero cuando terminó, su plato estaba limpio. Era la primera vez que comía en esta casa. Después de cenar, se sentó en el sofá, observándome lavar los platos, con una mirada compleja en los ojos. «Esa chef francesa me volvió a llamar», dijo. «Ah, sí», respondí mientras fregaba el wok. Subió su oferta a 15 millones. No están en venta. ¿Por qué no? Me gustan en mis manos, dije, como si fuera la razón más obvia del mundo. Catherine permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando por fin habló, su voz era baja, casi forzada. «Jacques, ¿quién eres en realidad?» Sequé el último plato, lo guardé y me giré para mirarla, apoyándome en la encimera. «Soy tu marido legal», dije con una sonrisa, un vago desempleado que vive de la generosidad de su esposa. Ella se limitó a mirarme, y la confusión y la sospecha en sus ojos se intensificaron. Sabía que, en su mente, mi identidad se había convertido en un enigma, y yo lo estaba disfrutando enormemente. Esa comida cambió algo entre nosotros. Empezó a venir a casa a cenar. Nunca dijo nada de la comida, pero yo sabía que le encantaba. Siempre que probaba un plato nuevo, ella repetía. Seguía hablando poco, pero ya no parecía estar protegida por una coraza invisible. Una noche, llegó tarde a casa, con un semblante completamente abatido. Le preparé un sencillo plato de sopa de pollo con fideos, hecha desde cero, con un huevo pasado por agua perfecto y hierbas frescas. La comió en silencio, al terminar, me miró y me dijo, «Gracias». Casi me emocioné, «No hay de qué», le dije. Descontaré el costo de los ingredientes de la asignación. El leve rubor que había aparecido en su rostro se desvaneció al instante. A veces,
Creo que tengo un verdadero talento para arruinar momentos. El sábado siguiente, me levanté temprano para cuidar un pequeño huerto de hierbas que había empezado en el patio. Por una vez, Catherine estaba en casa y no trabajaba. Estaba sentada en el balcón con un chándal de cachemir, tomando café y leyendo unos documentos. El sol de la mañana suavizó los rasgos afilados de su rostro, haciéndola parecer menos una directora ejecutiva y más una persona normal. Había una extraña armonía en ello, su mundo interior coexistía en nuestras propias órbitas silenciosas. Entonces sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con una mujer de unos 50 y tantos años, vestida de punta en blanco con ropa de marca, con una expresión que parecía la de alguien que acababa de oler algo desagradable. Detrás de ella estaba una chica más joven, de aspecto tímido. Debes de ser Jake, dijo la mujer, mirándome con una clara desaprobación. Soy yo, y tú también. Soy Eleanor Sterling, la madre de Catherine. Se me hizo un nudo en el estómago, la suegra, y no parecía contenta de estar aquí. Eleanor pasó a mi lado como si fuera un mueble y entró furiosa en la sala. Vio a Catherine en el balcón y su rostro se tensó en un gesto de enfado. Catherine, ¿qué significa esto? Ni siquiera tienes la decencia de venir a verme el fin de semana y te encuentro viviendo con esta. Esta persona habló con voz aguda y fuerte. Catherine dejó los papeles y bajó las escaleras, recuperando al instante su expresión gélida habitual. Madre, ¿qué haces aquí? Estoy aquí porque estás avergonzando a esta familia. ¿Es él? ¿Es este el hombre con el que te casaste? ¿Un don nadie desempleado? ¿Te has vuelto loca? Me señaló con el dedo. Mi vida no es asunto tuyo. ¿Que no es asunto mío? Soy tu madre. Te lo digo, te divorciarás de este hombre inmediatamente y te comprometerás con William Davenport. Eleanor señaló a la chica que estaba detrás de ella. Ella es Annabelle, la prometida de William. Hoy vino aquí para comprobar por sí misma qué clase de mujer le había robado a su futuro marido. Todo cobró sentido. Annabelle era la prometida del hombre con quien Catherine iba a casarse. Esto fue una humillación pública. Annabelle se quedó mirando al suelo, avergonzada. Mamá, ya te lo dije, yo tomaré mis propias decisiones sobre mi matrimonio. Catherine dijo con voz peligrosamente baja, ¿tomarás tus propias decisiones? ¿Esta es tu decisión? ¿Qué puede ofrecerte? ¿Puede ayudarte en la empresa? ¿Qué puede hacer aparte de gastar tu dinero? El discurso de Eleanor se centró por completo en mí. Guardé silencio, dejándola desahogarse. Cuando por fin hizo una pausa para respirar, hablé con voz tranquila y serena. Señora Sterling, ¿ha terminado? Si es así, ¿le apetece un poco de té? Acabo de preparar un darjeeling de una sola finca, infusionado a 180 grados durante 3 minutos. Está realmente exquisito. Señalé la tetera sobre la mesa de centro. El rostro de Eleanor se puso rojo de ira. Sospechaba que mi calma la irritaba más que cualquier argumento que pudiera haberle dado. Tú, balbuceaba. Mamá. Catherine se interpuso entre nosotras. Si vas a seguir así, tendré que pedirte que te vayas. De acuerdo. De acuerdo. Elige a este hombre antes que a tu propia madre. Eleanor gritó. Te lo digo ahora mismo, Catherine, es él o yo. Dicho esto, agarró a Annabelle y salió furiosa, dando un portazo. El drama terminó tan rápido como había empezado. La casa volvió a estar en silencio. ¿De qué estábamos hablando Catherine y yo? De que me había llamado cazafortunas. Me reí. Tiene razón. No tengo trabajo y me gasto su dinero. ¿De qué me voy a enfadar? Catherine volvió a guardar silencio. Mi total falta de vergüenza siempre parecía desconcertarla. Jake, dijo de repente, gracias. Esta vez no hice ningún comentario sarcástico. La miré y le dije, en serio, no hay de qué. Para bien o para mal, ahora estamos en el mismo barco. Me miró fijamente, entonces, por primera vez, la comisura de sus labios se curvó en una leve sonrisa, casi imperceptible. Desapareció en un instante, pero la vi. El ataque sorpresa de mi suegra, como una piedra arrojada a un estanque en calma,
Había provocado una perturbación en la tranquilidad de nuestra convivencia. Después de ese día, Catherine empezó a llegar a casa más temprano. A veces, incluso traía trabajo a casa, tecleando en su portátil en el sofá mientras yo veía documentales sobre concursos de barbacoa al otro lado de la habitación. Casi nunca hablábamos, pero el silencio era cómodo, incluso apacible. David Chun también empezó a venir más a menudo. Cada vez que me veía, sus ojos reflejaban una extraña mezcla de asombro y lástima. La admiración se debía a mis diversas habilidades, aparentemente aleatorias. La lástima, a que pensaba que mi vida como marido trofeo era un infierno. Había visto cómo Catherine me castigaba fríamente a una semana lavando platos porque, sin querer, había movido las páginas de un informe importante que estaba leyendo. Él no sabía que lo había hecho a propósito porque había detectado un fallo crítico en sus datos y sabía que su orgullo no le permitiría aceptar una corrección directa. Tuve que crear una situación en la que se viera obligada a revisarlos ella misma. Y, efectivamente, encontró un error que evitó una inversión desastrosa. Nunca lo mencionó, pero esa noche repitió plato de cena. Él también había estado presente cuando Catherine, furiosa, arremetió contra un posible socio por teléfono. La temperatura en la casa bajó 20 grados después de que ella colgara. Lo único que hice fue darle discretamente un vaso de agua tibia y bajar el volumen del televisor. Él no sabía que la socia era un montaje de su tío Arthur. Un amigo me avisó de que la empresa era una sociedad fantasma creada para estafarme. Es lo menos que puedo hacer, dijo con expresión triste. Miré los bocadillos e intenté no reír. David, creo que estás interpretando mal la situación. No, para nada, insistía en meterme el contrabando en el bolsillo. Lo entiendo perfectamente, estás soportando todo esto por la señorita Sterling, una verdadera heroína. Tu secreto está a salvo conmigo. Al verlo alejarse, negué con la cabeza. La historia que este tipo se imaginaba tenía que ser épica. Y así, nuestra extraña relación siguió evolucionando a su manera peculiar. Desarrollamos un lenguaje secreto y silencioso. Si dejaba una menta junto a su café expreso matutino, significaba que había oído un rumor sobre un negocio en el que estaba trabajando y que debía tener cuidado. Si llegaba a casa y dejaba su maletín a la izquierda de la mesa de la entrada, significaba que todo iba bien en la oficina. Si lo dejaba a la derecha, significaba que se había metido en problemas. Éramos como dos espías de la Guerra Fría, comunicándonos en clave, llevando a cabo una operación secreta desde dentro de nuestro propio matrimonio. Para el mundo exterior, éramos simplemente una pareja extraña e incompatible. Las apuestas sobre nuestro matrimonio seguían en marcha. La apuesta de un mes les había costado una fortuna a las casas de apuestas. Ahora, había comenzado una nueva relación. ¿Cuánto faltaba para el divorcio? Lo más probable era que fuera en menos de un año. Cuando David me lo contó, yo estaba regando las tomateras que había plantado en el patio. No te preocupes, amigo. Riley, dijo David, intentando animarlo, solo tienen envidia. Yo solo sonreí. Lo único que pensaba era que, cuando los tomates estuvieran maduros, prepararía una sopa de tomate espectacular con sándwiches de queso a la plancha, y que a Catherine probablemente le encantaría. La calma se vio interrumpida por una crisis repentina. Una importante adquisición en el extranjero en la que Sterling Capital había estado trabajando durante meses, fue arrebatada en el último minuto por una empresa rival. Resultó ser una empresa rival que, en secreto, contaba con el respaldo de Arthur Sterling. La noticia saltó mientras Catherine y yo cenábamos. Ella atendió la llamada y vi cómo se le iba el color del rostro. No dijo nada, simplemente dejó el tenedor y entró en su despacho. La luz de su oficina permaneció encendida toda la noche. A la mañana siguiente, ya se había marchado. Su desayuno seguía intacto en la mesa. Esto era malo. Sonó mi teléfono. Era David, con voz desesperada. Señor Riley, es una catástrofe. El acuerdo fracasó, las acciones de la empresa se desploman y la junta directiva. Arthur ha convencido a varios miembros del consejo. Exigen una reunión de emergencia para destituir a Kate como directora ejecutiva. Entienda, dije con calma, ¿hay algo que pueda hacer? En su desesperación, David, al parecer, me había ascendido de esposa maltratada a hacedora de milagros.
Déjame hacer una llamada. Colgué y me senté en el sofá, mirando al jardín. Este era el plan final de Arthur. Intentaba arrebatarle la empresa. Catherine era brillante, pero joven, y no contaba con un amplio respaldo en el consejo de administración. Tenía que ayudarla. Busqué en mis contactos un número al que no había llamado en años. Sonó una vez y luego contestó una voz soñolienta y molesta. Sí, ¿quién es? ¿Sabes qué hora es? Sally, soy yo. Madre mía. ¿Jaque? Hombre, ¿dónde has estado? Pensé que te habían abducido los extraterrestres. La voz al otro lado de la línea sonó de repente muy despierta y emocionada. Sally, mi amigo de toda la vida y uno de los hackers informáticos más talentosos del planeta. Deja de andarte con rodeos. Necesito un favor. Dime qué es. Sabes que haría cualquier cosa por ti. Necesito que investigues a una persona. Y una empresa. Le di el nombre de Arthur Sterling y el de la empresa rival. Eso es todo. Pan comido. Dame media hora. 30 minutos después, recibí un correo electrónico. Era un archivo que contenía un expediente terriblemente detallado. Lo tenía todo: registros bancarios, correos electrónicos, registros telefónicos que demostraban la connivencia entre Arthur y la otra empresa. Incluso contenía una grabación secreta de Arthur en un restaurante de carnes, alardeando ante un amigo de cómo iba a destrozar a su sobrina. Miré el archivo y sonreí. Sally siempre cumplía. Oye, este tal Arthur es un caso aparte, dijo Sally cuando le devolví la llamada. ¿Quieres que filtre su historial de navegación? Es revelador. No, dije. Con esto bastará. No hace falta exagerar. Vale, tío. Oye, ¿cuándo vuelves? Los chicos apenas logran mantener el restaurante a flote sin ti. Los clientes habituales se están impacientando. El restaurante. El legado de mi mentor. Un local pequeño y escondido que servía la mejor comida de la ciudad. Pronto, dije. Colgué y reenvié el archivo al correo electrónico de David con una instrucción sencilla: envíalo a todos los miembros de la junta. De forma anónima. Una vez hecho esto, entré en la cocina y empecé a preparar la cena. Esta noche íbamos a celebrar. Catherine llegó tarde a casa, con un aspecto aún más agotado que la noche anterior. Tenía los ojos enrojecidos e inyectados en sangre. Me vio, luego vio el elaborado banquete dispuesto sobre la mesa. Y se detuvo. La cena está lista, dije, apartando su silla. Le serví una rica sopa de pollo en su tazón. Ella me miró. Sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo, pero no salieron las palabras. Se sentó y empezó a comer la sopa. Una cucharada tras otra. Supe que hoy lo había pasado fatal. ¿Qué tal la reunión de la junta?, pregunté. Dejó la cuchara y me miró. Tenía los ojos cansados, pero brillaba en ellos un destello de triunfo. Arthur Sterling fue arrestado. Oh. Alguien filtró pruebas de su malversación y espionaje corporativo a toda la junta directiva. Y a la SEC. No me quitó los ojos de encima. ¡Guau! Parece que el karma existe después de todo, dije, colocando casualmente un trozo de pollo asado en su plato. Jaque, dijo ella con voz cortante. Fuiste tú, ¿verdad? ¿Yo? La miré con mi cara de inocente. Soy solo un tipo que prepara la cena. No tengo ese tipo de poder. No se me ocurre nadie más, dijo con tono seguro. No eres solo una cocinera. Ni tampoco un relojero. ¿Quién eres? Esa era la pregunta a la que volvía una y otra vez. Esta vez sabía que no podía esquivarlo. Suspiré y dejé el tenedor. De acuerdo. Me has pillado. Es hora de confesar. Catherine se enderezó, con una expresión sumamente seria, como un juez esperando una confesión. Me aclaré la garganta y comencé con voz baja y dramática. La verdad es que soy el último descendiente de una familia noble olvidada. Nuestra fortuna fue inmensa. Nuestro poder era inigualable.
Hasta que una traición atroz hizo que nuestra dinastía se derrumbara. Solo yo sobreviví y he vivido en las sombras, perfeccionando mis habilidades, esperando el día en que pueda reclamar mi derecho de nacimiento y vengar a mi familia. Me pareció una actuación bastante convincente. Catherine me miró fijamente, con el rostro completamente inexpresivo. Permaneció en silencio durante 30 segundos. Luego cogió el tenedor, pinchó el trozo de pollo que le había dado y se lo metió en la boca. Vale, dijo, masticando pensativa. Bueno, suerte con eso. Me limité a mirarla fijamente. Era un público difícil. El resto de la comida transcurrió en un silencio extraño y tenso. Después de cenar, no se retiró a su estudio. Se sentó en el sofá y me observó recoger la mesa. Jaque, dijo de nuevo. Sí. Gracias. De nada. El acuerdo de adquisición que Arthur saboteó se canceló, pero surgió uno mejor. Genial. Enhorabuena. El director de una nueva empresa quiere reunirse con el misterioso consultor de nuestra compañía. El misterioso consultor. Me detuve. ¿Quién es esa? La persona con ojo de oro que puede detectar un tesoro de $10 millones en una subasta benéfica, dijo, observándome. ¿Y quién, en un momento crítico, puede aportar las pruebas exactas necesarias para derribar a un rival corporativo y enviarlo a prisión? Casi se me resbala el plato de la mano. ¿Quiere verme? Sí. Mañana por la mañana. Las 10 en punto. En la oficina. No voy. Lo dije de inmediato. Tienes que hacerlo, dijo ella, con un tono que no admitía réplica. Este acuerdo es crucial. ¿Y qué se supone que debo decir? ¿Que mi verdadero trabajo es prepararte la cena? Puedes contarle tu historia de noble caído, dijo, con el rostro completamente serio. Empezaba a sentir que me había metido en un lío tremendo. Al día siguiente, Catherine prácticamente me ató de pies y manos y me arrastró a su oficina. Era mi primera vez en Sterling Capital. Todo el rascacielos era suyo. Su oficina estaba en el último piso, una suite en esquina con una vista panorámica de la ciudad que haría sentir pequeño a un rey. Me dejó en un pequeño salón contiguo mientras ella iba a una reunión. Sin más, empecé a explorar. Su oficina era como su casa, minimalista, organizada e impecable. Las estanterías estaban repletas de libros intimidantes sobre finanzas y economía. En el estante inferior, escondido tras una pila de cuadernos, había un marco de fotos boca abajo. La curiosidad me pudo. Lo cogí y le di la vuelta. Era la foto de un joven, quizá de 20 y tantos años, con una sonrisa deslumbrante. Vestía un mono de cuero de carreras y estaba apoyado en una motocicleta. Sus ojos, su sonrisa, la línea de su mandíbula. Se parecía muchísimo a mí. Me quedé paralizada. Justo entonces, la puerta del despacho se abrió y Catherine entró. Vio el marco en mi mano y su rostro se endureció. Cruzó la habitación a grandes zancadas, me lo arrebató y lo estrelló boca abajo contra el estante. ¿Quién te dio permiso para tocar mis cosas? Su voz era más fría que nunca. No solo estaba enfadada, estaba dolida. Yo solo. Fuera. Señaló la puerta, con la voz temblorosa por una emoción apenas contenida. Por primera vez, vi algo más que frialdad o agotamiento en su rostro. Era dolor. Un dolor crudo e insondable. No discutí. Simplemente me di la vuelta y salí de la oficina. Al cerrarse la puerta tras de mí, creí oír un pequeño sollozo ahogado. Sentí un vuelco doloroso en el corazón. ¿Quién era ese joven? ¿Por qué su foto estaba escondida? ¿Por qué se parecía tanto a mí? 1000 preguntas me daban vueltas en la cabeza. Me quedé sentada en la recepción durante un buen rato. David me trajo una taza de café. Señor Riley, por favor, no se lo tome a mal. La señora Sterling no lo decía en serio, dijo en voz baja. David, le pregunté mirándolo fijamente a los ojos. ¿Quién era el tipo de la foto? Palideció y apartó la mirada. Señor Riley, eso es un asunto privado. Era mi hermano. La voz fría y tranquila vino de detrás de mí.
Me giré. Catherine estaba allí de pie. Tenía los ojos rojos e hinchados, pero ya se había recuperado. Se acercó y se sentó en la silla frente a mí. Se llamaba Kevin, dijo con voz monótona, como si recitara datos de un informe. Mi hermano gemelo. Murió hace 3 años. Un accidente de moto. Habló sin emoción, pero pude sentir el dolor de toda una vida condensado en esa sola frase. ¿Te pareces mucho a él?, continuó, sin mirarme. La primera vez que te vi en ese bar, por un segundo pensé que veía un fantasma. Y entonces lo comprendí todo. ¿Por qué me había agarrado la muñeca y me había dicho, ¿te pareces a él? ¿Por qué había elegido a un completo desconocido, un don nadie sin suerte, como marido? Desde el principio, yo había sido un sustituto. Un sustituto. Un fantasma. La comprensión me golpeó como un puñetazo físico, una ola de agua helada que me inundó, helándome hasta los huesos. Todos nuestros momentos, toda esa química silenciosa que creía que estábamos construyendo, todo fue una proyección. Una fantasía. Ella no me veía. Ella lo estaba viendo. Así que le envié mi voz a todo. Todo esto. Fue por su culpa. Catherine me miró, sus ojos grises indescifrables. No tuvo que responder. Su silencio fue respuesta suficiente. El cliente está aquí, dijo, cambiando bruscamente de tema. Prepárate. Se puso de pie, de nuevo la intocable directora ejecutiva de Sterling Capital. La mujer vulnerable y afligida de hacía un momento había desaparecido, encerrada de nuevo. Me quedé allí, paralizada, con un vacío que me oprimía el pecho. Resultó que yo era el más tonto de todos. El cliente era un francés encantador llamado Pierre, impecablemente vestido y con una energía contagiosa. En cuanto me vio, se le iluminaron los ojos. «Dios mío, eres tú», exclamó, corriendo hacia mí para abrazarme. Instintivamente retrocedí. No pareció ofenderse, al contrario, me agarró la mano y la estrechó con fuerza. «Es un honor. Llevo años buscándolo, señor Nadie». «Señor. Nadie». Estaba confundido. Catherine y David parecían igual de desconcertados. Señor Nadie era el nombre de un legendario chef y crítico gastronómico anónimo, un fantasma en el mundo culinario. Se decía que su cocina era una experiencia casi religiosa, que podía identificar cualquier ingrediente de un plato solo con olerlo. Nunca mostró su rostro, nunca concedió entrevistas. Innumerables multimillonarios y restaurantes con estrellas Michelin intentaron contratarlo, pero siguió siendo un mito. Catherine llevaba tiempo intentando lanzar una nueva división de restaurantes de alta gama para Sterling Capital. Su mayor anhelo, lo único que creía que garantizaría su éxito, era encontrar y contratar al señor Nadie como consultor, y jamás imaginó que el hombre al que había estado buscando se alojaba en su habitación de invitados. Usted es el señor Nadie. David tartamudeó, y sus gafas casi se le cayeron de la cara. Miré a Pierre, luego a la cara de asombro de Catherine. Decidí hacerme la tonta. Deben haberme confundido con otra persona, dije. Imposible, insistió Pierre con voz atronadora. Hace 3 años, en una cena privada en Roma, tuve el honor de probar un plato que usted preparó. Un consomé tan puro, tan sabroso, que me cambió la vida. Jamás olvidaré ese sabor. Y justo ahora, en el ascensor, percibí el aroma de tu café. Un café de origen único, un grano Yemack en Blue Mountain, tostado de una forma muy particular. Es el mismo café que serviste aquella noche. Maldije para mis adentros. Había olvidado los sentidos sobrehumanos de un verdadero gourmet. Y Pierre continuó, señalando dramáticamente mis manos, mira tus manos. Los dedos largos, los nudillos fuertes. Las uñas cortas y perfectamente limpias. Son las manos de un maestro chef. Los reconocería en cualquier parte. Miré mis manos. ¿Este tipo era real? La mirada de Catherine siguió la suya, deteniéndose en mis manos. Observé cómo su expresión pasaba de la sorpresa a la incredulidad, hasta llegar a una comprensión cada vez más aterradora. Podía ver cómo le daban vueltas las ideas. Estaba pensando en los utensilios de cocina de $1 millón.
Las comidas que le había preparado y que la habían dejado sin palabras. Todo el conocimiento inútil que tenía sobre comida. Todas las piezas encajaban. La verdad había salido a la luz. Ella me miró fijamente. Yo la miré a ella también. La tensión entre nosotros era palpable. Está bien, suspiré, finalmente cediendo. Soy yo. David emitió un sonido ahogado y parecía a punto de desmayarse. Catherine se tambaleó ligeramente. Su rostro reflejaba una tormenta de emociones contradictorias. Conmoción, ira, traición y algo más que no logré descifrar. Debió de sentirse la mayor idiota del mundo. Pensaba que había contratado a un peón, un fantasma conveniente para llenar un vacío. En cambio, sin saberlo, había conseguido el único premio que buscaba y lo trataba como a su chef personal y recadero. La ironía era tan evidente que se podía cortar con un cuchillo. Pierre, ajeno al drama que se desarrollaba, se lanzó a un monólogo entusiasmado sobre su proyecto, involucrándome en una conversación de la que apenas me percaté. Mis ojos volvían una y otra vez a Catherine. Ella simplemente permanecía allí, silenciosa y pálida, con el mundo completamente derrumbado. Los frágiles cimientos de nuestro matrimonio de mentira acababan de ser destruidos, y no tenía ni idea de qué quedaría en su lugar. Después de que Pierre se marchara, Catherine regresó a su oficina sin decir palabra, dejándome en la sala de conferencias. Sabía que me estaba esperando. Sabía que le debía una explicación. La encontré de pie junto al ventanal, de espaldas a mí, mirando hacia la ciudad. Me mentiste desde el principio, dijo. Su voz era suave, pero cada palabra resonó como un golpe de martillo. No, no lo era, dije. Nunca te dije quién era, pero tampoco te dije que no lo era. Tú y todos los demás simplemente hicieron suposiciones. ¿Así que te quedaste de brazos cruzados? ¿Me viste tratarte como a una víctima de caridad, como a una idiota, mientras te reías de mí? Su voz temblaba de rabia y dolor. Nunca me reí de ti. Me acerqué y me puse a su lado junto a la ventana. Estaba cansada. Solo quería una vida normal por un tiempo. Así que le conté todo, sobre mi familia, sobre crecer en un mundo donde la comida era casi una religión, sobre la presión constante que sufría mi talento. Le conté que estaba harta de la fama, harta de que me persiguieran, harta de una vida en la que cocinaba para todos, pero nunca podía disfrutar de una comida sencilla. Así que me escapé. Solo quería ser una desconocida. Conocerla fue casualidad. Casarme con ella fue una casualidad. Pero vivir en su casa, cocinar en su cocina, verla comer la comida que yo preparaba, eso fue lo más real y satisfactorio que había hecho en años. Lo admito, al principio solo me quedaba por la habitación gratis y porque estaba aburrido, dije, mirando su perfil. Pero luego descubrí que me gustaba mucho cocinar para usted. Tiene una forma de comer que hace que la comida parezca importante. Vi cómo se le contraía un músculo de la mandíbula. En cuanto a tu hermano, hice una pausa. Lo siento mucho. Pero yo no soy él. Soy Jake. Ella guardó silencio durante un largo rato. Justo cuando pensaba que no iba a decir nada, me hizo una pregunta que me pilló totalmente desprevenida. ¿Nuestro contrato sigue vigente? ¿Qué contrato? Nuestro acuerdo prenupcial. La miré fijamente un segundo. Entonces solté una carcajada genuina. ¿Eso? Creo que está apoyando una pata coja en la mesa de la cocina. Giró la cabeza y por fin me miró. En sus fríos ojos grises vi algo nuevo. Algo se estaba derritiendo. Jake, dijo. Tengo hambre. ¿Qué quieres comer? Lo que prepares. Al mirarla entonces, me di cuenta de que esta mujer tan irritante y complicada no era tan mala después de todo. Regresamos juntos a casa en coche. De camino, recibí una llamada de David. Parecía estar en estado de shock. Me dijo que la quiniela sobre cuándo nos divorciaríamos se había derrumbado definitivamente. El corredor de apuestas simplemente recogió sus cosas y desapareció. Al parecer, dejó una nota. Dijo, me retiro. Ya no sé quién engaña a quién con estos dos. Están locos de remate. Colgué el teléfono y miré a Catherine.
Estaba apoyada en la ventana, observando el mundo pasar, y en sus labios se dibujaba una leve sonrisa. La luz del sol entraba a raudales por el cristal, dándole un aspecto cálido. Tal vez pensé que este matrimonio ridículo podría funcionar. Al menos sabía que alguien me estaría esperando en casa para prepararme la cena. Epílogo. 6 meses después, en la oficina del último piso de Sterling Capital, Catherine miraba fijamente el último informe trimestral, frunciendo el ceño. La nueva división culinaria, bajo la dirección del misterioso señor, fue un éxito rotundo, con ganancias francamente obscenas. Pero ella no estaba contenta. Jake se había aficionado a la pesca hacía poco y llevaba 3 días sin cocinar. Ella cogió el teléfono y marcó su número. «Jake, ¿cuándo vuelves a casa?» Ya voy», dijo él con un tono sospechosamente despreocupado. «Vi tu historia de Instagram», dijo Catherine con frialdad. «¿Estás en las Maldivas?» Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Bueno, verás, el mero de aquí tiene una textura mucho más firme». «Tienes 1 hora», interrumpió Catherine, «para presentarte ante mí. Si no lo haces, filtraré a la prensa que el gran señor Nadie es, en realidad, mi marido trofeo». Un aullido de desesperación resonó al otro lado de la línea. Catherine colgó, con una sonrisa triunfante en el rostro. Acababa de descubrir el puro y absoluto placer del chantaje. Especialmente cuando se trata de la persona que amas.